Bueno, es un gozo, como le decía, poder una vez más compartir la palabra con ustedes y saber que este tema que nos toca ver en esta mañana, he orado tanto al Señor para que podamos entenderlo con profundidad, pero sobre todo que podamos verles esas aplicaciones para nuestra vida y poder realmente mostrarlo a lo que nos va a decir en esta mañana la palabra. Ustedes recuerdan que comenzamos hace 2 domingos atrás, Romanos, y seguro han visto que a 3 versículos hemos ido exponiendo. Habíamos armado ya una lista para saber cuándo nos tocaba y qué versículo nos tocaba, y mientras íbamos viendo y preparándolo nos dábamos cuenta que era muy extenso, si no íbamos a estar 2 horas acá predicando. Y fuimos acortándolo porque la verdad que cada versículo que nos ha ido hablando el Señor durante estos domingos ha sido de suma importancia. Pablo comenzó en el capítulo 5 hablando justamente, o mejor dicho, venía ya hablando de la justificación por la fe, pero ahora más desarrollado que los capítulos anteriores. Pero en este capítulo comienza a desarrollar los beneficios que produce la justificación de Dios. Y uno de esos beneficios, nos decía apenas comenzó el capítulo 5, es tener paz para con Dios. Y no es una paz que pensamos que es por meditar o eso, no, es una paz que viene del Señor. Y es una paz que es inexplicable. Es una paz que cuando en medio de circunstancias alguien los ve a ustedes y dice, ¿cómo? No entiendo cómo tenés esa paz. Yo estaría de los pelos. Si no fuera por Dios, yo también estaría de los pelos. Pero es Dios quien pone esa paz. Pero esa paz también es la que nos da nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Otro de los beneficios dice que tenemos entrada por la fe a esta bendición. También nos seguía diciendo en los versículos del 3 en adelante, que nos regocijamos y nos gloriamos en la esperanza que nos espera. Hermanos, y eso es sumamente importante y hermoso poder entenderlo. Nos gloriamos en la esperanza que nos espera. Porque en medio de esas tribulaciones, como nos decía el domingo pasado, que también nos debemos regocijar. Y eso es una cosa extraña para la perspectiva humana, regocijarme en la tribulación, y bien nuestro hermano Fede lo exponía y lo explicaba. Pero ¿qué nos decía? Que esa tribulación produce algo en la vida del creyente. Y es que se vea reflejado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Tenemos esos beneficios, esos resultados que produce todos esos que acabamos de nombrar. Y todo eso nos habla de una salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Pero Pablo va a seguir explicándonos ahora esos beneficios y de esa salvación tan grande en la cual tenemos cada uno de aquellos que están en Cristo. Y que cualquier cosa que nos suceda, cualquier situación en la que nos podamos encontrar, tenemos la certeza en nuestro interior que somos de Él. Porque si ustedes me acompañan otra vez al versículo 5 para poder tomarlo desde ahí. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo otra vez. Y la esperanza no avergüenza. No te avergüences de la esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahí está, por el Espíritu Santo que fue dado. Tenemos la certeza en nuestro interior que somos de Él por el Espíritu Santo que nos ha dado. Como bien veíamos también el viernes. Y dice, la esperanza no nos avergüenza. ¿Y por qué razón no nos avergüenza la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado por nosotros. ¿Por quiénes? Por los creyentes que descansan en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y para poder tomar los versículos que nos toca hoy en la mañana,
quisiera volver a recordarle de la mitad del versículo 5 en adelante, donde dice: el amor de Dios ha sido derramado, nos decía el domingo pasado, ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es muy importante poder entenderlo a la luz del contexto de después lo que nos va a seguir diciendo el apóstol Pablo. Ese amor no es el tuyo hacia Él, es de Él hacia ti. Es de Él hacia ti. Por eso es que Pablo habla de una certeza. Por eso es que Pablo dice: no se avergüencen, porque es el amor de Dios hacia ti. Porque si fuera de nosotros hacia Él, sí deberíamos avergonzar. Porque nuestro amor es débil. Porque nuestro amor es limitado. Pero la hermosa verdad que la esperanza no avergüenza por el amor de Dios, ese amor inquebrantable, ese amor asombroso, ese amor incondicional, ese amor sublime, ese amor que Él tiene, que derrama en los corazones, ese amor no cambia en medio de ninguna circunstancia. Y ahí ustedes ya pueden empezar a entender que su amor no cambia a pesar de las circunstancias. Nuestro amor sí cambia a pesar de las circunstancias. Si todo va bien, amo a esa persona. Cuando ya hay algo, dejo de amar a esa persona. Por eso Pablo enfatiza tanto el amor de Dios y enfatiza la esperanza, y que tengamos la certeza de que Él nos ama, porque Él no cambia. En medio de ninguna circunstancia. Llueva o no, Él ama. Hace calor o no, Él ama. Hermanos, Él derramó su amor. Y ese derramó está en una voz pasiva. Porque fue hecho en el pasado, pero sigue siendo ahora igual. Y cuando nuestro hermano lo explicaba, decía que Él derramó su amor. Y lo que quiere decir de esa palabra es que no fue como un cuentagota. Usted cuando van al oculista nos dan las gotas. Usted se pone y ¿cuántas gotas caen? Cuando la aprieta, ¿cuántas gotas caen? 10, 20, cae una. Si caen 20, porque usted apretó 20 veces. Pero lo que quiere decir acá el apóstol Pablo que no es así como un cuentagota, es como que Él abrió el frasco y derramó su amor, para que entendamos. Él derramó su amor. Y como Él derramó su amor, Él va a consumar esa salvación. Porque Él nos justifica por la fe. Ahora, ¿cómo explicamos ese amor en el cual ya comenzó hablando el domingo pasado? ¿Cómo lo explicamos el amor de Dios? Cuando te pones a pensar en el amor que ha tenido contigo. Y es más, escuchen bien, no solo el amor que ha tenido contigo, que ha tenido con los incrédulos, mostrando su gracia común. Hace salir el sol por bueno y por malo. Él muestra su amor. ¿Cómo explicamos eso? ¿Se ha puesto a reflexionar y a pensar en el amor de Dios? Y lo que yo quiero que en esta mañana podamos entender el amor de Dios, lo importante del amor de Dios para cada uno de nosotros. Sin perder el contexto también que Él es justo. Pero lo que vamos a hablar en esta mañana es el amor que Él tiene para sus hijos. Yo le invito a que me acompañen a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice: por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con su poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentado en amor, ustedes
sean capaces de comprender con todos los santos cuál es y escuchen, anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios, para que todos nosotros, como iglesia, como sus hijos, podamos comprender, ¿qué dice? La anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Yo creo que puedo usarme para poder mostrar eso. Tal vez tan limitado de ser, pero que ustedes puedan absorber el amor de Dios que ha tenido para cada uno de nosotros. Y cuando leí ese versículo me hacía acordar a un corito, una canción que nos enseñaban en la escuela dominical. Esa canción del amor de Dios que cuando éramos chicos nos hacían cantarla y decían, era tan alto que no puedo salir fuera de él, y nos iban a hacer la mil. Tan bajo que no puedo ir debajo de él. Tan ancho que no puedo salir de él. Cuán grande es el amor de Dios. Y es eso lo que Pablo quiere mostrarnos por medio de estos versículos. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora Pablo quiere que comprendamos un poco más del amor de Dios. Y por eso comienza diciendo en el versículo 6, porque Cristo, así como ha derramado el amor Dios por el Espíritu Santo, ahora quiero mostrarle qué es amar. ¿Cómo se ama? Y quiere mostrarnos eso. Y dice, porque Cristo, ya empieza hablando del amor. Cristo, escuchen bien, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor. En estos versículos que acabamos de leer se muestra el amor en 4 palabras. Cruz. Ese es el amor. Recién oraba un hermano y yo le daba la gloria al Señor. Porque esa es la muestra del amor, el sacrificio sustitutivo en la cruz. El sustituto perfecto en lugar del impío, del débil, del pecador, nos dice. Y ese es el tema principal que Pablo quiere y está desarrollando y que podamos verlo nosotros en esta mañana. Cuando lo leía, había un pastor que exponía en un libro, decía, para entender el amor de Dios, y lo dice de esta manera, Dios, antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Porque ya venía desde antes de la cruz. A Dios no lo tomó por sorpresa todo lo que pasó. Porque la cruz está determinada desde antes de la creación del universo. Dios podría haber condenado a toda la humanidad en el momento en que cayeron a Adán y Eva. Sin embargo, Él muestra su amor para con nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahora yo quiero que veamos, antes de entrar en profundidad de eso, quiero que veamos el amor, pero de cómo nosotros a veces lo pensamos. Porque imagínense en esto, cuando usted se fue a poner de novio y se iba a casar, pero cuando estábamos ahí de novio, obviamente la chica nos gustaba. Y cuando llegábamos queríamos salir con ella a tomar algo y la invitábamos, pero nos presentábamos y usted no le decía, o imagínense de esta manera, que usted le haya dicho, bueno, soy Leo, la verdad que soy una persona sumamente orgullosa, me enojo rapidísimo, soy adúltero, pego y le pego a las mujeres.
y que ella hubiese dicho, wow, me encanta, estoy súper enamorado de vos. Y que ella diga, bueno, yo también soy igual, no me gusta que me manden, grito más que vos seguramente, y es la mujer perfecta. Estoy seguro que ustedes no han dicho eso. Pero Pablo presenta de cómo somos nosotros acá, y aún así Dios nos amó. Dios nos amó. Porque escuchen cómo somos nosotros, los seres humanos, para que entendamos mejor nuestra condición. Y ahí es donde va a brillar el amor de Dios. Y que nosotros lo podamos obedecer. Escuchen versículo 6. Cuando éramos débiles, impíos. Versículo 8. Pecadores. Y el domingo que viene, versículo 10, nos va a decir que éramos sus enemigos. Débiles, impíos, pecadores, enemigos. Sean honestos con ustedes mismos, sobre todo las mujeres. Que venga el hombre y le diga, soy débil, impío, pecador, y tu enemigo. ¿Lo amarían? Esas son las palabras que describe a cada uno de nosotros. Y yo sé que por dentro puede estar diciendo, no, pero yo no soy así. Leo, yo no soy enemigo de Dios. Sí, del Dios que tú has creado tú no eres enemigo, pero del Dios de la Biblia sí eres enemigo. Estas son las palabras que describe el ser humano. Y dentro de esa palabra están ustedes y estoy yo. Esa es la condición del ser humano. La condición del ser humano es totalmente caótica. Y yo sé que en nuestra mente finita no lo podemos ver, pero yo sé que cuando el Señor obra en nuestro corazón y cada vez que nos vamos viendo, decimos, qué horrible son. Que yo tenga ese pensamiento, que yo sea así. Ya Pablo había hablado de la condición del ser humano en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, pero ahora vuelve a nombrar esa para que entendamos cuán profundo es el pecado en la humanidad y para que también entendamos de la condición del ser humano y el don de Dios nos amó. Y ahí es donde Dios te amó. ¿Están entendiendo, hermano? La condición del ser humano, que es totalmente horrible, ahí Dios te amó. No fue que Dios te amó porque tú eras bueno, o qué hermoso que eras, o qué simpático que eras. No, Él te amó en el momento más caótico de tu vida. Yo le doy un ejemplo. La palabra nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Amén. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando una persona muere, yo le voy a poner 8, 9, 10 horas. ¿Qué empieza a salir de la persona? ¿Qué empieza a salir? Olor. Si ya pasa 2, 3 días, no se soporta el olor. Bueno, la palabra nos dice que tú y yo estamos así desde que nacimos, con ese olor. Y por eso le digo que ha sido mi oración en esta semana para que podamos y yo poder ayudarle a entender de cuán grande y asombroso es el amor de Dios para con nosotros, pero que también podamos ver las aplicaciones para nuestra vida. Y que comienza diciéndonos entonces Dios por medio de Pablo, porque Cristo cuando aún éramos débiles. Y esa palabra débil que figura acá, en el original no es tan, está débil esta palabra, porque en el original es impotencia espiritual. No es que sea discapacidad, es que es incapacidad. Y eso es lo que está diciendo. Se refiere a nuestra condición de pecado sin Cristo.
Estábamos sin fuerza alguna. Es una ausencia total para alcanzar salvación. Estábamos en una ruina espiritual absoluta. Absoluta. Incapacitada. Yo voy a tomar el ejemplo de un pastor que es muy conocido. Ese pastor explicaba en un taller que él estaba haciendo y decía, esa debilidad, esa impotencia, esa incapacidad que tenemos, no es que el Señor nos pide hacer algo y es como si yo le pidiera a un niño de 3 años que salte una pared de 5 metros. Le es imposible. Y como es imposible, yo le pego. O sea, yo estoy siendo malo. Pero lo que nos está diciendo esa palabra es como si un enemigo de alguno de nosotros que nos odia con todo nuestro corazón, yo le pido un favor y esa persona dice no, no lo puedo hacer y no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque te odio. Es de esa impotencia que está hablando. Tú y yo no podíamos hacer nada para acercarnos a Dios. Tú y yo somos débiles, incapaces. Es una impotencia absoluta. Y a eso es lo que se refiere Pablo para empezar a mostrar el amor de Dios. Éramos incapaces de dar el paso, débiles. Éramos incapaces de salvarnos, débiles. Éramos incapaces de creer, débiles. Éramos incapaces de arrepentirnos, débiles. Al menos que Dios obrara en el corazón del pecador. Charles Spurgeon lo dice de esta manera. Dijo que si la salvación dependiera de tu decisión o de nuestra predicación, al convertirte, estaríamos todos en el infierno. Pero depende enteramente de Dios por el poder de su palabra. Y yo sé que son palabras que ya han escuchado, yo sé que son temas que hemos estudiado, hermano, pero es importante recordar una y otra vez nuestra necesidad de un Salvador. Porque tú no eres uno. Tú no eres perfecto. Tú no eres hermoso. Y eso es lo que nosotros debemos entender para poder evangelizar. Dice que éramos débiles. Y ahora escuchen, porque esto es importante. Dice, porque Cristo cuando aún éramos, no está diciendo que la persona cambió y por eso lo amó. Dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? Por los impíos. Y esto es importante, hermano, porque Dios no te esperó, no te amó cuando tú te arreglaste para salvarte. Porque ¿cuándo hubiese pasado que tú te arreglaras? Y eso es lo que pasa hoy en día. Tú hablas con muchas personas y dices, sí, Leo, ya voy a ir a la iglesia. Espera que deje de fumar. No lo vas a hacer nunca. Espera que arregle mi vida con mi matrimonio. No lo vas a arreglar nunca. Es que yo voy a tomar la decisión cuándo ir y creer en el Señor. No lo vas a hacer nunca porque tú eres débil. Estás incapacitado de hacer eso. Tienes que escuchar la palabra. El Señor obra en tu corazón para que llegues en arrepentimiento y fe. Hay muchas personas que piensan así. Ya voy a ir a la iglesia. Y es más, algunos dicen, quiero seguir disfrutando, soy muy joven. Ya voy a llegar y lo voy a aceptar al Señor ahí cuando tenga 30, 35 años. No, tú no lo vas a hacer. Nunca. Porque tú odias a Dios. Porque tú te deleitas en tu pecado. Porque tú amas tu pecado. Es Dios quien tiene que obrar en tu corazón para que vengas en arrepentimiento. Y escuchen, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, o sea, en el tiempo en que el hombre estaba envuelto en pecado, es cuando más necesitamos un Salvador.
a su tiempo, en ese momento, murió por los impíos. Y esa palabra impío significa en lugar de, o sea, por. Ese por significa en lugar de, o sea, lo que hablábamos recién, la doctrina de la sustitución. Murió por los impíos. ¿Y impío qué es? Es una persona irreverente, con ausencia del temor de Dios. ¿Está entendiendo lo que somos nosotros? O lo que éramos nosotros, si Dios no hubiese obrado en nuestro corazón. No solo éramos incapacitados, sino también dice impíos, culpables, pecadores, que quebrantamos la ley constantemente, que hacíamos lo que nosotros queríamos. Y hace unos domingos atrás veíamos el tema de la justificación por la fe, y acá dice murió por los impíos. ¿Y qué impío nos mostraba la Biblia hace un tiempo atrás? ¿Qué impío nombraba a Pablo que lo justificó por la fe? A Abraham. Él era un impío. Muchas personas piensan que el Señor los salva porque son perfecto, ideal para su reino. No, todo lo contrario. Te salva porque tú necesitas un salvador. Te salva porque tú eres horrible. Te salva porque no hay nada bueno en ti. Porque Cristo murió por los débiles y por los injustos, por los impíos. Eso nos tiene que llevar ya a entender y a comprender un poco más el amor de Dios, hermano. Y el amor de Dios, dice acá Pablo, no se expresa solamente de palabras. Te amo. No, es con hecho. Es con hecho. Dios no habló de amor. El amor. Escuchen otra vez. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿cómo va a mostrar el amor? El hecho. Murió por los impíos. Juan nos dice, no amemos de palabras, sino de hechos. Y hermano, en medio de toda esa circunstancia en la cual tú y yo pasamos, en medio de todas esas turbulencias, cuando lees estos versículos, yo te hago una pregunta. ¿Dudas del amor de Dios? Porque si estás dudando del amor de Dios, tienes que mirar a la cruz. Y eso nos golpea. Eso nos golpea, hermano. ¿Cómo podemos atrevernos a dudar del amor de Dios si Él fue crucificado por nosotros? ¿Cómo voy a dudar de su amor inquebrantable, de su amor asombroso, incondicional? Pero que es verdad, a veces leo, no me siento amado. Sí, pero eso es otra cosa. Hay muchas veces que no nos sentimos amados, pero eso es problema emocional de nosotros. Eso no altera la verdad asombrosa del amor de Dios. Mira la cruz. Mira la cruz y dime dónde Dios no te amó. Hermanos, seamos honestos. Y quiero ser muy honesto, pero recién por eso le mostraba eso. Si usted elegiría a una persona con esas condiciones para amar, ¿tú merecías ser amado? Pero Él te amó. Pero Él te amó. Y escuchen ahora Pablo cómo lo dice. Ciertamente, escuchen, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora muestra un contraste del amor de Dios con el del ser humano. Y el del ser humano, como le decía recién, es limitado, es condicional, es interesado el amor. Tú y yo tenemos un amor así. Limitado,
condicional e interesado. Y esa palabra que dice acá, apenas, significa poco probable. O sea, difícilmente. Es como que Pablo está diciendo, ciertamente poco probable. O sea, difícilmente morirá alguno por un justo. Es muy difícil. Y es más, dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y nos está ayudando a entender eso, como diciendo, puede que tú, y es débil, poco probable, para ayudarnos a hacer entender, que tú mueras por tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, o los padres ahí, que somos los varones, por mis hijos. Si vienen a asaltarnos y con un revólver, yo me voy a poner al frente para morir. Y muchas veces lo decimos así, pero cuando pasamos la situación, somos los primeros que queremos salir corriendo. Ah, no, Leo, vos sí, yo no. Hermano, cuando estamos bajo presión, nuestro corazón, dice la palabra, somos egoístas. Por eso Pablo dice, es poco probable, pero pongámosle que alguno pueda morir por alguno bueno. Alguna familia, algún hijo, alguna esposa, algún esposo. Pero ahora yo le hago una pregunta otra vez. ¿Pero morirías por el que te odia? ¿El que te maltrata? ¿Pero morirías por esa persona que te hizo un daño grande? ¿Pero tú morirías, Leo, por el que violó a tu hija? ¿El que te hace mucho daño? ¿El que te critica? ¿El que murmura contra ti? ¿El que te aborrece con toda su fuerza? ¿Tú morirías por tu hermano en Cristo? Pero ¿qué dice acá la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la grandeza de su amor, hermano. Eso es lo asombroso de su amor. Él murió por sus propios enemigos. Sé honesto, tú no lo harías. Y yo tampoco. Pero Él te amó y murió por ti. Él murió por sus propios enemigos, hermano, dice la palabra. Esos enemigos que cuando Él iba entrando, como estudiábamos con mis hijas, en ese pollino y le gritaban, Hosana, Hosana al Rey, pero después más adelante, al día viernes le estaban gritando, crucifíquenlo. Y Él murió por eso. Para luego transformarlo y darle un corazón de carne y llevarlo al arrepentimiento y ser transformado en su imagen. Él murió por eso. Dice Mateo 5, escuchen, versículo 46. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mi hermano, siguiendo la idea es, cuando el Señor te amó, ¿tú lo amabas? Sé honesto, examina tu vida. ¿Tú lo amabas? No, tú lo odiabas, tú lo aborrecías, no querías saber nada con Él. Y tal vez hay alguno acá que no quiere saber nada con Él, pero Él es amor y te ama y quiere llevarte al arrepentimiento. Él murió por ti. Él te amó. Él te amó. Y eso es lo increíble, hermano, que la salvación depende y la constancia de su amor depende únicamente de Él y no de ninguno de nosotros. Este amor que presenta acá del humano
no es el parámetro para medir el amor de Dios, para nada, porque nuestro amor es limitado, para nada. Pero yo quiero llevarlo a reflexionar y que reflexionemos juntos. Que reflexionemos juntos en 2 versículos. Lo vamos a leer seguido. Pero quiero que presten atención. Aquello para que anotan y lo busquen. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y Efesios, capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Efesios capítulo 5, versículo 25. Gálatas 2 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, y escuchen ahora, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Escucharon esas 2 palabras? ¿Qué dice? Me amó y se entregó. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, conocidos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por ella. Vuelve a mostrarnos acá Pablo en estos 2 pasajes estas expresiones. ¿Cuál? Amor y amar y entregarse, amar y entregarse, amar y entregarse. La manera de explicarlo más profundo y claro al amor es entregarlo más. Por eso Pablo asocia el amor con la entrega acá, con el darse. En el griego paradidomi. Y es el sentido de sacrificar, de renunciar. ¿Qué está entendiendo? Sacrificar y renunciar. ¿Por qué nos amó Cristo? Porque se entregó en la cruz. Y esto es chocante, hermano. Tenemos que aprender a amar como Dios nos ama. Tenemos que aprender a amar como Dios nos ama. El ser humano, el creyente, está tan enfocado en su propia vida que somos como los caballos que llevan la anteojera y solamente miramos el camino. Nosotros, solo soy yo. Los esposos nos ponemos eso, solo soy yo. Las esposas se ponen eso, solo soy yo. Los hijos se ponen eso, solo soy yo. Llegamos a la iglesia y seguimos teniendo eso y solo soy yo. No importa cómo está el hermano, no nos importa involucrarnos en la obra, en servir a los hermanos, etc. No nos importa. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido el amor. Porque nuestro amor es débil, porque nuestro amor es limitado, porque nuestro amor es egocéntrico, porque estoy enfocado en mí, solamente en mí. Y yo quiero que Dios me ame a mí y que todos me amen a mí. Pero ¿qué dice acá del amor? Es entregarse. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cristo no compró una esposa perfecta, humilde, santa. No la compró. No, fue todo lo contrario. Él compró una esposa orgullosa, soberbia, arrogante, maleducada. ¿Pero qué? Murió por esa esposa. Y por el poder empieza a transformar la vida de cada uno. Siempre pensamos, yo voy a amar a mi prójimo, hijos, esposa, esposo, hermanos, enemigos, cuando ellos sean como yo espero que sean. Y a veces ponemos un estándar, tiene que ser como yo, porque yo soy perfecto. Entonces yo busco a personas que sean como yo. Y pongo un estándar en la persona. Y quiero que cumplan mis expectativas. Y déjenme desilusionarlo, pero no lo van a encontrar nunca. No lo van a encontrar nunca. Todos somos diferentes. No hay ninguno que sea igual. Si fuera así, nadie va a cumplir nuestras expectativas. Porque si van a ser así, de poner una expectativa y decir, yo
voy a querer a los que están al frente, pastores que sean así, se van a desilusionar. Van a estar en la iglesia donde los que están al frente sean el modelo que ustedes quieren que sea y cumplan sus expectativas. ¿Y saben qué? Los que están pastoreando, si están esperando que las ovejas sean con las expectativas que ellos tienen, se van a cansar rápidamente. Porque nadie las cumple. Nadie las cumple. Son todos diferentes. Todos luchan con pecados. Todos tienen pecado. Y por eso debemos entender que el amor de Dios nos amó en nuestro momento más caótico. ¿En qué momento obró Dios o encontró a Pablo? ¿En qué momento Dios mostró su amor para con Pablo para que él pueda expresar en esta palabra y entender el amor de Dios? ¿En qué momento fue? ¿Cuando Pablo era el mejor apóstol? ¿Cuando era un hombre extraordinario? ¿Cuando amaba a todo el mundo? No, cuando perseguía al cuerpo de... Cuando odiaba a la iglesia. La palabra dice que él respiraba odio, le salía odio de su corazón y llegaba a matar a todos aquellos que creían en Cristo. Y camino a Damasco dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una vez más, ¿tú amas así? ¿Tú amas a tu esposa así? ¿Tú amas a tu esposo así? ¿Tú te entregas por ella, por tus hijos? ¿Tú amas a la iglesia así? Ese es el amor de Dios que ha tenido para con cada uno de nosotros. Por eso es un amor inexplicable, asombroso. Humanamente no lo podemos entender. Y yo sé que es el momento más extraño humanamente para Dios amar a Pablo en esa condición. Pero ¿qué dice acá más? Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores. Por eso Pablo se entregó como se entregó. Por eso Pablo se entregó por la iglesia como se entregó. Él entendió el amor de Dios. Él conoció el amor de Dios. Él vivió el amor de Dios. Hermano, eso nos deja una clara enseñanza. Si yo no amo como Dios me amó, ¿quiere decir que todavía no lo conozco? Él experimentó la grandeza del amor de Dios. Pablo, te escogí para que lleves mi nombre. Pablo, te escogí para que lleves mi nombre, lo que era Pablo. Eso nos tiene que destrozar el corazón, hermano. Y eso nos tiene que llevar a todos nosotros, a la vida cristiana, a amar como Cristo, como Dios nos amó a nosotros. Y eso nos debe impulsar, nos tiene que motivar a servir a Dios, a seguir adelante, a entregarme por mi hermano, a entregarme por la iglesia. ¿Saben qué, mi hermano? Cuando lo leía, lo estudiaba, eso me motivaba a seguir adelante, a servirles, a amar como Cristo me amó. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades. Entender que, aunque recibamos golpes del otro lado, me tengo que entregar a amar. Esa ha sido toda mi oración y es mi oración de todos los días. ¿Saben cuál es mi oración de todos los días? Señor, ayúdame a crecer en el amor por tu Hijo y en el amor por tu iglesia. El amor es entregarse. Es un amor incomprensible que tiene nuestro Señor para con nosotros. Y por eso Pablo dice en la Escritura, su amor me constriñe. Hermano, su amor lo constriñe a usted. Lo lleva a dejar, a sacarse los lentes y lo lleva a dejar de ser egocéntrico por un día y decir, me debo entregar y amar, porque Cristo me amó. Cristo te amó. Y si esperamos expectativas, como les decía recién, de personas, de hermanos dentro de la iglesia,
¿cómo podemos aplicar 1 Corintios 13? El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Ese es el amor. Ese es el amor. Pero yo no puedo amar así a esa persona, déjame decírtelo con mucho amor. No has conocido la gracia de Dios. No has conocido el amor de Dios. Porque Él te amó así como tú eras. Y cuando te escogió, sacó ese corazón de piedra, te puso uno de carne. Empieza a santificar tu vida por medio de la palabra y el Espíritu. Si estás en Cristo y estás escuchando esta palabra, como decíamos el viernes, autoritativa de Dios, es Dios mismo quien nos está hablando, y por el poder de su Espíritu Santo, examina tu vida. Examina tu amor a la luz de la palabra. Y entrégate a amar como Cristo te amó. Pero ahora déjame decir algo más, para ir cerrando. Tú sabes que no estás en Cristo. Y tú lo sabes. Tú puedes pensar que estás en Cristo porque vienes a la iglesia. Pero tú sabes en tu interior y en tu conciencia, como tú vives de lunes a lunes, que tú no estás en Cristo. Y has escuchado la palabra en esta mañana. No es la palabra de Leo, es la palabra de Dios. Déjame decirte lo que la Escritura dice. Déjame decirte lo que la Escritura dice. Que si no te has arrepentido, si no has creído en Dios y has venido en fe, dice que la ira de Dios está sobre ti. ¿Escuchaste bien ese verbo? Está sobre ti, ahora. Así que no cierres tus oídos y ven al arrepentimiento. Mira el amor profundo que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Por ti, amigo, murió por ti. Ven en arrepentimiento y cree en Él, que es el único camino, verdad y vida. Y nadie va a ir al Padre sin por Él. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias porque tu amor nos constriñe, nos humilla. Perdona, Señor, porque no amamos como tú nos amaste, Señor. Perdona, Señor, porque nuestro amor siempre es débil, es limitado, es egoísta. Ayúdanos, Señor, a crecer en ese amor que tú has tenido para con nosotros. A entregarnos los unos por los otros. Como familia en Cristo, pero también a entregarnos por nuestra familia, por mi esposa, por esposo, por hijos. A entregarnos, a amar como tú los amaste. A entender la condición que ellos tienen, es la condición en la cual yo estaba. Si no me hubieses alcanzado, sería igual que ellos, o aún peores que ellos. Señor, tu amor es incomprensible, tu amor es asombroso. Ten piedad de nosotros, Señor. Que en esta mañana, Señor, nuestros oídos espirituales hayan sido abiertos a la luz de tu palabra, Señor. Para que como iglesia mostremos ese amor que hemos recibido de ti. Nos entreguemos el uno al otro. Nos amemos, nos exhortemos, que nos ayudemos. Que refrene nuestra boca cuando quieran criticar al hermano, sino mirar mi condición y mirar a Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, y llevar a ayudar a mi hermano, a extenderle el brazo para levantarlo, para caminar juntos y correr esta carrera. Gracias, Dios.
Gracias por ese amor infinito que has tenido para con nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.